A ver, ¿cómo están los temas económicos en el Ecuador? ¿Cómo dejó Correa la economía? ¿Y cómo Moreno está mejorando o empeorando la misma? Aquí te lo cuento. Primero, veamos cómo recibió Correa el país. La mejor forma de medir cuánto produce un país es con el PIB o Producto Interno Bruto. Es como la suma de todo lo que produce un país en un año. En el 97, 10 años antes de Correa, nuestro PIB fue de 28,16 mil millones. Cuando llegó Correa en el 2007 fue de 51 mil millones y cuando se fue Correa en el 2017 fue de 104 mil millones. Entonces, en 10 años, desde el 97 hasta el 2007, nuestra producción anual creció 22,85 mil millones y en los 10 años siguientes, los de Correa, nuestro PIB creció 52,69 mil millones, más del doble que lo que creció en los 10 años anteriores. Otra forma de medir es a través del crecimiento de un país. Calculemos cuánto se ha incrementado el valor de lo producido en nuestro país. Del 97 al 2007, en promedio, Ecuador creció 3,3% cada año. Del 2007 al 2017 fue del 3,4% anual. Aquí debemos contar que en los últimos años atravesamos un terremoto, tuvimos que pagar miles de millones a transnacionales, el petróleo no nos generaba ni $1 y aparte el dólar estaba muy caro, por lo que nuestros productos eran difíciles de vender en el extranjero. Y del 2017 al 2019, lamentablemente es muchísimo menor. Apenas estamos creciendo un promedio del 0,9% cada año. Pasamos de crecer 3,4% promedio por año a menos de 1% por año. Mito 1. Ay, es que Correa tuvo suerte por el precio del petróleo estuvo alto. O sea, a ver, primero, antes daba igual si el precio del petróleo estaba alto, porque la mayoría de las ganancias se llevaba a la empresa petrolera. Con los contratos que teníamos antes era así. Si el barril de petróleo se vendía a $40, $30 iban a la empresa petrolera y 10 para el Ecuador. Si luego el barril se vendía a $100, los mismos $10 iban para el Ecuador y 90 para la empresa petrolera. Entonces, daba igual si el precio del petróleo subía, Ecuador seguía ganando lo mismo. Con Correa se cambiaron esos contratos. Ahora era al revés. Si el precio del petróleo subía y se ganaban más de lo que cuesta producir un barril de petróleo, el 99% de esas ganancias iban para el Ecuador y el 1% para la petrolera. Parecía mal negocio para las petroleras, pero no fue así, porque muchas petroleras se quedaron y otras vinieron al país. Y segundo, el ingreso petrolero aumentó, pero más aún la recaudación de impuestos. Y no fue porque se crearon nuevos impuestos. De hecho, estuvimos dentro del promedio en América Latina. Antes nadie pagaba impuestos, simplemente se empezó a cobrar bien. Así se logró triplicar el ingreso que se recibía por impuestos. Segundo mito, estamos sobreendeudados. Vuelvo a recalcar, estamos sobreendeudados. Imagínense, ahora pagamos el 10% por concepto de intereses. Debemos casi 75 mil millones de dólares. Vayamos a los datos. ¿Qué dice The Economist? Que Ecuador está endeudado en un 32,2% del PIB. Entonces, no ha sido tanto. Pero bueno, digamos que The Economist es correísta. Veamos qué dice el Fondo Monetario Internacional. Deuda pública de Ecuador en el 2016, 39,6%. Eso significa una deuda externa del 27%. No llega ni de lejos a los 70 mil millones que dice Moreno. Eso sería un 70%. ¿Y por qué lo siguen diciendo? Porque no te cuentan toda la verdad. No es lo mismo endeudarse para pagar a transnacionales que endeudarse para hacer obras que luego generan riqueza, como las hidroeléctricas. Por eso es que el gasto se convierte en inversión. Sí, la deuda creció, pero como vimos, el PIB, nuestra producción, creció mucho más. Se calcula que lo invertido en 10 años fue alrededor de 100 mil millones y la deuda creció 14 mil millones. Es decir, Ecuador incrementó su riqueza en 86 mil millones. Además, con las obras dejamos de gastar. Por ejemplo, antes importábamos energía,
Ahora con las hidroeléctricas hasta pasamos a exportar. Es por eso que según cálculos del BID, las hidroeléctricas significan un ahorro para Ecuador de más de $1.000 millones. El haber repotenciado la refinería de Esmeraldas nos ahorró 300 millones. Si sumamos a eso las carreteras, las obras de servicios básicos, seguridad, tenemos un país que creció muchísimo más de lo que gastó. Porque, ojo, no fue gasto, fue inversión. Decir que estamos sobreendeudados es políticamente rentable. Así justifican la falta de obras del gobierno actual.